Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Gutiérrez. Vengo a presentarles nuestra investigación, que se titula Frecuencia de síntomas de ansiedad y síndrome de burnout en los trabajadores de la salud del departamento del Meta durante los años 2024 y 2025. En esta exposición abordaremos temas como tal del síndrome de burnout y la ansiedad en los profesionales de la salud. Eh, en cuanto a contexto y problemática, para iniciar es importante eh, recordar que los profesionales de la salud son los que cumplen el papel fundamental dentro de los sistemas sanitarios. Son los profesionales de la salud los que están involucrados en nuestra atención, en nuestro diagnóstico, manejo y recuperación de nuestras patologías. Sin olvidar Sin olvidar que esta labor también implica una exposición constante pues, a altas exigencias físicas, emocionales y mentales. Eh, como consecuencia de estas condiciones, hay dos tipos de consecuencias del síndrome de burnout y la ansiedad en los pacientes. A nivel personal van a presentar un agotamiento físico y emocional, disminución del rendimiento laboral, deterioro de la calidad de vida, ausentismo laboral y abandono de la profesión. Y a nivel institucional, un incremento de errores clínicos por su cansancio y deterioro. Va a haber un deterioro en la relación de profesión de los profesionales de la salud con los pacientes, menor satisfacción de los usuarios por su mala atención y disminución de la eficacia de los servicios de salud. En cuanto a la ansiedad y el síndrome de burnout, son las patologías que estudiamos en este artículo, siendo la ansiedad una de las más representativas alteraciones psicológicas que se encuentran más frecuentes en los trabajadores de la salud. Estas se pueden manifestar mediante síntomas físicos, cognitivos, conductuales, que esto afecta como tal el desempeño laboral de los médicos. Los factores de sobrecarga, la falta de recursos, la inestabilidad económica, los tipos de contratos que ellos tienen, son uno de los que exacerban como tal estos síntomas. En cuanto al síndrome de burnout, se ha manifestado que es una patología mental crónica que produce un desgaste laboral crónico. Esta evalúa tres dimensiones. El agotamiento emocional, que corresponde a la sensación de estar exhausto tanto física y emocionalmente, la despersonalización que se manifiesta mediante actitudes frías y distantes con los pacientes y la baja realización personal, que está relacionada con sentimientos de insatisfacción e ineficacia profesional. Perdón. Aunque el interés de esta problemática ha aumentado en Colombia y al nivel como tal internacional, en nuestro país, Colombia, solamente se han visto estudios en en las ciudades más importantes. El resto de las ciudades no tienen como tal un estudio, por lo cual no sabemos cuál es el desarrollo o la magnitud que se ha llevado en la problemática de la salud mental en los profesionales de la salud. En cuanto a la metodología, esta investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, ya que busca medir y analizar de forma objetiva la presencia de síntomas de ansiedad y síndrome de burnout en los trabajadores de la salud. Se realizó un estudio experimental, transversal y descriptivo correlacional. Esto significa que las variables nunca fueron modificadas. La información se recolectó durante los años del 2024-2025 y lo que se buscaba era describir y analizar cuáles eran las asociaciones entre los trabajadores de la salud y la ansiedad y el síndrome de burnout. La población estuvo conformada por médicos profesionales de la salud que vivían dentro del departamento del Meta, que trabajaran en una institución pública o privada de salud. Eh, la muestra final fueron 304 trabajadores de la salud que aceptaron participar en nuestra investigación. Eh, La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos establecidos por Helsinki y la resolución 8430, clasificada como una investigación de riesgo medio. La participación fue voluntaria de todos los profesionales de la salud y se reguló todo el consentimiento informado de confidencialidad para todos sus resultados.
Finalmente, las principales variables fueron los síntomas de ansiedad mediante la escala de ansiedad de Beck. Bueno, perdón. Las variables se dividieron en las variables dependientes, que eran las variables que nos evaluaban tanto el síndrome de burnout como la ansiedad, y las variables independientes, que eran como sexo, edad, el horario, el estado civil, la ocupación, tipo de contratación. En cuanto a la encuesta sociodemográfica, pues fueron esas como la edad, el sexo, jornada laboral y tipo de contratación. Y ya contamos con la escala de Beck, que es la que contiene 21 ítems que evalúa la ansiedad. La clasifica como mínimo, leve, moderada y severa. Y la escala de Malach-Burnout, que contiene 22 ítems, que es la que clasifica las tres dimensiones ya mencionadas anteriormente: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Ya en cuanto a resultados, encontramos que respecto a las características sociodemográficas participaron 304 trabajadores de la salud con un predominio en el sexo femenino. La mayoría correspondía a adultos jóvenes entre 18 y 30 años, representando el 68.4% de la muestra. Además, la mitad de los encuestados eran solteros y un 65% no tenían hijos. En cuanto a las características laborales, la mayor parte de los participantes fueron médicos generales seguidos por jefes de enfermería y continuaban con los auxiliares de enfermería. Más de la mitad de los trabajadores eran del sector privado y la mayoría de todos estos encuestados tenían un contrato laboral por prestación de servicios. Como hallazgo importante, casi la mitad de todos los trabajadores laboraban en instituciones eh, eh, en más de 2 instituciones, perdón. Más del 70% cumplían jornadas laborales que aumentaban o eran mayores a 8 horas. En sus trabajos no tenían pausas activas y estos resultados evidenciaron condiciones laborales exigentes en todos los profesionales de la salud que aumentaban el riesgo de ansiedad y síndrome de burnout. Respecto al síndrome de burnout, las dimensiones más afectadas fueron el agotamiento emocional y la despersonalización. Más del 75% de los participantes presentaron niveles medios a altos de agotamiento emocional, lo que indica elevación de la fatiga en estos profesionales de la salud. Asimismo, la despersonalización fue la dimensión con mayor afectación en estos pacientes encuestados, observándose que en más de la mitad de los trabajadores de la salud presentaban despersonalización. Y pues eso daba una tendencia a los disentimientos emocionales frente a los pacientes. En cuanto a la ansiedad, los resultados mostraron que más de la mitad de los pacientes que fueron, de los trabajadores de la salud que fueron encuestados, presentaron niveles moderados a severos de ansiedad, lo que indica una carga emocional significativa entre los profesionales de la salud. En el meta. En cuanto a las asociaciones entre las variables laborales y la salud mental, los resultados mostraron que ciertas condiciones de trabajo relacionaban significativamente con los niveles de ansiedad y burnout. Entonces, se encontró que los trabajadores con contratos de prestación de servicios OPS presentaban más niveles de agotamiento emocional y ansiedad a los que tenían un trabajo más estable. Las jornadas laborales en los profesionales de la salud que pasaban de 8 a 12 horas tenían mayor agotamiento emocional y la ausencia de pausas activas durante sus jornadas laborales se relacionaba con mayor nivel de agotamiento emocional hacia la ansiedad. Por otra parte, se observa que a medida que aumentaba el agotamiento emocional, también aumentaba la despersonalización en los profesionales de la salud, mientras que una menor realización personal se relacionaba con mayores niveles de ansiedad. También las relaciones entre la edad y las horas de trabajo de cada profesional de la salud fueron dimensiones que aumentaban significativamente hacia el síndrome de burnout. En cuanto a la contingencia entre el agotamiento emocional y síntomas de ansiedad, se encontró que el 80% de los trabajadores con alto agotamiento emocional también presentaban ansiedad moderada a severa.
En total, más de un tercio de la muestra que se tuvo presentó simultáneamente ambas condiciones, tanto ansiedad como síndrome de burnout. Se encontró, concluyendo a nuestra investigación, se encontró que tanto la ansiedad como el síndrome de burnout representan un problema importante en los trabajadores de la salud porque fue uno de los que más se encontró de los síntomas que se encontraron. Los hallazgos mostraron niveles de elevación del agotamiento emocional y la despersonalización y ansiedad en los trabajadores de la salud. Se evidenció que los factores como los contratos de prestación de servicio, las jornadas laborales aumentadas y la ausencia de pausas activas producen más síndrome de burnout y ansiedad en los profesionales de la salud. Y estos resultados como tal nos muestran la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción y prevención en la salud mental en los profesionales de la salud. Eh, Factores asociados como la contratación por la OPS y las ausencias de pausas activas aumentan la ansiedad y el síndrome de burnout. Y síndrome de burnout y ansiedad disminuyen el bienestar del trabajador, la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Les agradezco su atención.